Amén. Queremos continuar con el estudio del libro de los Hechos. Algunos dicen Hechos de los Apóstoles, otros nos dicen que son los Hechos del Espíritu Santo y otros dicen que son los Hechos de Cristo. La verdad, hermanos, es que es la manifestación de Dios, es el poder de Dios, es la obra de Dios en medio de los hombres. En esta parte de nuestro estudio, estamos en el estudio número 44. Nuestro estudio está basado en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y vamos a estar meditando en la palabra del Señor desde el versículo 42 hasta el versículo 52. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, es el tiempo, mis amados hermanos, en el que tanto el apóstol Pablo como Bernabé están cumpliendo la misión de llevar el evangelio por todas las naciones. Les recordamos que ellos han salido de la iglesia de Antioquía, una iglesia naciente, por así decirlo, pero que sin embargo es una iglesia fructífera. Es desde allí donde ha salido desde un inicio Saulo, quien más adelante es el mismo Pablo. Decimos esto, hermanos, porque algunas veces los que comienzan en el camino de la fe logran ver el nombre de Saulo y más adelante Pablo, y alguien dice, bueno, ¿a partir desde cuándo Saulo se convierte en Pablo? ¿O será Pablo el mismo Saulo? Pues para los nuevos en la fe, quiero decirles que cuando usted vea en los primeros capítulos del libro de los Hechos, es decir, capítulo 8, 9 en adelante, vamos a estar viendo el nombre de Saulo. Pero más adelante, y decimos nosotros, a partir del capítulo 12, capítulo 13 del libro de los Hechos, encontramos que Saulo en realidad es el mismo apóstol Pablo. Mis amados hermanos, el contexto de lo que vamos a leer ahora, el contexto histórico, es de que tanto Pablo como Bernabé han llegado a Pisidia de Antioquía, es decir, Antioquía de Pisidia. ¿Verdad? Es distinto a lo que es Antioquía de Siria. Antioquía de Siria es el lugar donde está la iglesia de Antioquía, de donde salió Pablo y Bernabé y Juan Marcos. Más ahora, ellos se han dirigido a otra Antioquía que se conoce como Antioquía de Pisidia. Y en ese lugar, en día sábado, de forma estratégica, como dijimos nosotros la vez pasada, Pablo y Bernabé llegan a esta sinagoga donde al final del servicio preguntan si hay alguna palabra de exhortación, hay alguna palabra de ánimo, y vimos cómo el apóstol Pablo levantó su mano, hizo silencio y pidió entonces poder compartir el mensaje que él traía. Evidentemente que el mensaje que traía era un mensaje que no había sido escuchado anteriormente. ¿Por qué razón? Porque en la sinagoga, que era un asentamiento de judíos, ellos habían estado conociendo y predicando y enseñando la ley de Moisés. Por supuesto que no conocían el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que por lo tanto entonces cuando Pablo llega y comienza a hablar de nuestro Señor Jesucristo, hace una ministración expositiva de las Sagradas Escrituras. Recordemos cómo viene hablando, habla de Jacob, habla también de los primeros gobernantes de Israel, hasta que llega a David, y cuando llega al rey David, es como decir el punto de apoyo para poder presentar a nuestro Señor Jesucristo, hablando de David como aquel de donde vendría el linaje o la genealogía de donde provendría nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que a nuestro Señor Jesucristo le conocían como Jesús, el hijo de David. Y no es que fuera hijo directamente, pero
la genealogía venía desde el rey David hasta la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el estudio de hoy, hermanos, corresponde a lo siguiente. ¿Qué sucede después de que Pablo predica allí en esa sinagoga? ¿Qué reacción tuvieron los oyentes en ese momento en que el Pablo presentó a Jesucristo como nuestra única fuente de salvación? Mis amados hermanos, nuestro estudio de hoy vamos a observar cómo la palabra de Dios es una palabra de Dios activa y que, por supuesto, en aquellas personas que tienen hambre de Dios, tiene una acción donde los corazones verdaderamente se miran bendecidos, beneficiados. No así en aquellos que sus mentes, sus corazones de alguna forma se miran como prejuiciados. El pasaje que vamos a estar viendo es un pasaje muy revelador porque nos muestra cómo fue que respondieron. ¿Cómo respondieron ante la predicación de Pablo allí en la sinagoga que estaba allí en Pisidia? Y decimos que es muy revelador porque nos va a ayudar, hermanos, a comprobar qué y cómo debemos nosotros de esperar las reacciones de las personas cuando usted y yo hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no nos debe de extrañar cuando de repente hay personas, hermano, que sus corazones como que si Dios los hubiera preparado, porque escuchan la palabra de una manera, diríamos, hermano, con mucha aceptación, con mucho beneficio. Sin embargo, hay otras personas que reaccionan con una situación donde los corazones, incluso, hermanos, rechazan rotundamente la palabra de Dios. En el estudio de hoy vamos a tener esa observación. Por favor, vayamos, les invito al libro de Hechos, al capítulo 13, pero vamos a estar leyendo desde el versículo 42 al 52. Solamente vamos a tomar una porción porque el texto es un poco amplio. Leemos la palabra de nuestro Señor. Dice Hechos capítulo 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y también blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a tratar de darle una explicación a este texto y vamos a continuar hasta el versículo 52. Antes de esto queremos invitarles y pedimos la bendición de Dios, que su Espíritu Santo nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, agradecidos, presentándonos delante de tu bendita presencia y estando delante de tu santa palabra. Esta noche te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos aconsejes, que tú nos edifiques y que tú, Señor, puedas manifestar tu voluntad para con nuestros corazones en la medida que tu santa palabra es explicada. Bendice a mis amados hermanos que de manera virtual están oyendo y viendo esta predicación.
Lo mismo te pido por tu siervo, Señor, que le des gracia, denuedo y facilidad de palabra, y sobre todo, por encima de todo, llenura del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ¿cómo actuaron los que escucharon la palabra del Señor? Por lo menos hay 4 respuestas a la predicación del Evangelio que Pablo hizo en ese recinto, en esa sinagoga, donde estaban judíos y estaban gentiles que se habían convertido al judaísmo, es decir, al conocimiento de la ley. Estos gentiles eran los que, recordemos, como dijimos la vez anterior, se habían visto atraídos por el conocimiento de la ley y veían cómo los judíos adoraban a Dios y que finalmente ellos habían decidido afiliarse a la fe moral, por así decirla, de los judíos. ¿Por qué razón lo hicieron? Recordemos, hermanos, que todas esas ciudades eran ciudades paganas, idólatras, vivían un libertinaje tremendo, que muchas de las personas prácticamente se estaban cansadas de la vida, de la inmoralidad en que ellos vivían. Muchos de los gentiles, de la gente que vivía en esas ciudades, estaban cansados de las injusticias y diríamos de una falsa religiosidad que no llenaba sus corazones, sus vidas seguían siempre vacías, adorando a dioses que realmente, hermanos, de ellos no se obtenía nada bueno. Sin embargo, entonces, al ver a los judíos que adoraban a un solo Dios y que sus vidas morales eran más elevadas que las de ellos, estos gentiles deciden convertirse al judaísmo. De ahí que decimos que en las sinagogas estaban estos 2 grupos. Por un lado los judíos y por otro lado los gentiles que no eran judíos, pero que fueron aceptados en la sinagoga. Recuérdese que para formar parte de los judíos, no siendo judíos, pues ellos tenían que circuncidarse. Bueno, dejando esto a un lado, hermanos, estos gentiles en realidad pues no tenían mayor conocimiento de las escrituras. Ellos se habían añadido a los judíos que estudiaban la ley, estudiaban la Torá y tenían mayor conocimiento, mayor entendimiento de lo que era, dijéramos, la Biblia, la parte del Antiguo Testamento. Que entonces, hermanos, ante la explicación, ante la predicación que Pablo pudo haber dado en ese momento, estos que no tenían mucho conocimiento, pues evidentemente se vieron motivados, se vieron atraídos para que entonces Pablo pudiese que les explicara más de la palabra del Señor. Vea lo que dice el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, observe, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase más de estas cosas. Entonces, lo que sí podemos ver es que, mis amados hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios que fue predicada por el apóstol Pablo, evidentemente tocaron los corazones de estas personas, de los gentiles. Creemos, hermanos, que el Espíritu Santo de nuestro Dios trabajó, obró en ellos, que en ese momento despertó en ellos un deseo de querer escuchar aún más de la bendita palabra del Señor. ¿Sabe por qué querían escuchar más? Mis hermanos, qué tremendo es poder vivir con la gran carga de pecados. Qué tremendo es vivir sin saber cómo poder tener la seguridad de que nuestras vidas al morir van a poder estar con Dios. Cuando el apóstol Pablo les predicó ahí en la sinagoga, hermano, les habló de nuestro amado Señor Jesucristo. Les habló que en Cristo hay perdón de todos nuestros pecados. Aleluya.
qué gozo, hermano. Esa enseñanza no la habían oído ellos. Así que para ellos era decir, Señor, nuestros pecados, todos nuestros errores en la persona de Cristo me son perdonados. Así que con mucha razón querían oír más de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 38. Estamos hablando ya en la predicación que Pablo hizo en la sinagoga. Es decir, que esto fue lo que escucharon ellos y de esto querían oír más. Versículo 38. Vean lo que dice el 38. Pablo dijo, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, es decir, que por medio de Cristo, se os anuncia el ¿qué? Perdón de pecados. Entonces estos gentiles decían, queremos oír más de eso, Pablo. Dinos cómo es que nuestros pecados son perdonados. Y por otro lado, hermanos, que en Cristo también somos justificados ante los ojos de Dios. Versículo 39, como una continuación de la predicación. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, fíjese, en él, es decir, en Cristo, es justificado ¿quién? Todo aquel que en él cree. ¿Quién no va a querer oír más de esto, hermanos? ¿Quién no va a querer escuchar aún más, sabiendo la gran bendición que hay al haber creído en nuestro Señor Jesucristo? Es el Evangelio. Así que en todo esto nosotros tenemos una gran enseñanza. Hay algunas veces, hermanos, que nosotros nos encontramos con personas que ignoran por completo acerca de las Sagradas Escrituras, o quizás otras veces diríamos que saben muy poco acerca del Evangelio, saben muy poco de la Biblia. Sin embargo, cuando ellos escuchan de la palabra de Dios, mis amados, qué hermoso es encontrar corazones fértiles, corazones diríamos suaves para recibir el Evangelio. Pero qué diferente cuando uno se encuentra con corazones duros, sobre todo aquellos que se sienten que ya tienen determinado conocimiento, pensamientos preconcebidos, que cuando uno les habla de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de encontrar un corazón tierno, un corazón esponjoso como para recibir la semilla de la palabra de Dios, lo contrario es que muchas veces estos corazones son endurecidos. Pero hermanos, una de las cosas que usted y yo debemos de es cobrar aliento, cobrar ánimo para seguir predicando, para seguir hablando de la palabra de Dios. Así que debemos de tomar ánimo en compartir la palabra de Dios, pues hermanos, hay muchas veces, hermanos, que las personas realmente ignoran lo que Dios dice en su palabra. Otros quizás conocen un poco de religión, pero ignoran la palabra de Dios. Ahí que debemos nosotros de cobrar ánimo para que nosotros continuemos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de continuar predicando su evangelio. Hermanos, algunos nos van a rechazar, mas otros Dios los va a bendecir al tener un corazón receptivo. ¿Verdad? Mire qué tan fértil eran estas vidas. Hechos capítulo 13, versículo 23. Dice, de la descendencia de este, estamos hablando de Cristo, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, como dice, por el Salvador de Israel. Este era el mensaje nuevo que ellos estaban oyendo. Ellos no habían oído del Mesías que ya había aparecido. O como dice aquí en el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado, como dice, el perdón de nuestros pecados, y que de todo aquello de porque la ley de Moisés ustedes no se pudieron justificar, dice, ahora en Cristo, en él es justificado todo aquel que en él cree.
Así que mis amados hermanos, esto era noticia fresca, esto era lo que diríamos buenas nuevas, buenas nuevas. Los gentiles le rogaron. Vea, por favor, regresemos a Hechos capítulo 13 y dice la escritura, aquí en el versículo 42, saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, dice que le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Le rogaron, la palabra griega es parakalón, significa, hermanos, es un ruego, es una súplica, algo de manera continua que le está diciendo Pablo, necesitamos oír esto. La idea, hermanos, es que le insistieron a que Pablo les hablara de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, por favor, quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Dice en el versículo 21, bienaventurados los que ahora, dice, tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque más adelante reiréis. ¿De qué nos está hablando esta palabra? Que dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen sed, porque ellos serán saciados, es decir, a ellos se les dará. Mis amados hermanos, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, trajo las palabras del reino de Dios. ¿Y qué sucedió? Bueno, que Cristo encontró diferente tipo de tierra. Por ejemplo, en un momento dado, habló de la parábola de las tierras, de los terrenos, que dice que la semilla, una parte de esa semilla, que es la palabra de Dios, cayó, dice, en el camino. Pero vinieron las aves, se comieron la semilla y la semilla no fructificó. Otro tipo dice de que esa semilla cayó en tierra, dice, pedregosa. Al principio dice que como que quería fructificar, pero por causa de que las raíces no pudo profundizar, que entonces se secó aquella semillita que tenía, dijéramos, hermanos, un futuro de traer fruto, se secó. Una tercera tierra dice que cayó entre espinos, pero los espinos la ahogaron. Sin embargo, el cuarto terreno, el Señor dijo, pero otra semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Al principio al 30, después en otra cosecha al 60 y después en otra cosecha al 100 por uno. Habla de los corazones que reciben la palabra de Dios. Así que si usted es de esas vidas, siéntase usted bienaventurado. Si usted es de las personas que aman la palabra del Señor, siéntase entonces bienaventurado. Bueno, esa es una de las maneras como respondieron. Vamos a ver la segunda manera como respondieron a esa predicación que Pablo hizo. Veamos aquí en el versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué vemos allí? Judíos, pero judíos con hambre de Dios. Ellos eran religiosos, pero estamos hablando de religiosos genuinos, no de religiosos maquillados, no de religiosos que solamente por apariencia. No, se ve que eran religiosos genuinos que siguieron a Pablo, siguieron a Bernabé después de la predicación. La primer grupo fueron gentiles, hoy son judíos. Ellos estaban inquietados y no podían esperar hasta el próximo sábado. En otras palabras, le dijeron, no, Pablo, tienes que hablarnos ya, explícanos. Sus corazones habían sido redargüidos. Probablemente, hermanos, quizás siendo ellos judíos,
Y al haber pasado por alto la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, y quizás habiendo aprobado también, ¿verdad?, el que ellos se hubiesen dado cuenta de que Cristo murió en la cruz del Calvario y que ellos también pudieran haber dado el visto bueno sin comprender y entender que estaban sacrificando al dador de la vida, que entonces quizás ellos podían sentirse culpables, acusados, como muchas veces nos pasa a nosotros, que hay veces hemos cometido errores, situaciones donde de repente nos sentimos culpables. Entonces nosotros queremos darnos cuenta qué dice Dios de mis actos, qué dice Dios de lo que yo he hecho. Pero ellos habían escuchado que en Cristo había perdón, que en Cristo había justificación, que por lo tanto querían escuchar a Pablo de decir: Señor, Pablo, síguenos hablando de esto. Entonces, fíjese la escritura, lo que dice el 43, que no eran pocos los que estaban interesados en la palabra de Dios. Versículo 43. Y despedida la congregación, fíjese lo que dice: muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadía a que perseveraran en la gracia de Dios. Así que sus corazones estaban verdaderamente sedientos del conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Qué tremendo, hermanos, como dice allá el salmista en el Salmo 42 y en el versículo 2, cuando dice: mi alma tiene sed, aleluya, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Estos judíos estaban de esa manera sedientos, hermanos, de Dios. Eran vidas piadosas, es decir, aunque se podría decir que eran religiosos, pero en el fondo de su corazón eran genuinos. O como dice el Salmo 143 en el versículo 6, dice: mi alma, dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, dice, así como la tierra sedienta. Es decir, estos judíos deseaban escuchar más de cerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿de qué querían escuchar? Querían escuchar de aquel a quien Dios levantó de los muertos. ¿De qué querían escuchar? Querían escuchar de aquel a quien se había cumplido las profecías. De aquel, hermanos, que puede perdonar todos nuestros pecados. Querían escuchar más de él. Sus corazones se habían inquietado. Mis amados hermanos, como bien nosotros vemos en Primera de Pedro, fíjese que este era un grupo de judíos. Y si se conocen como judíos piadosos, eso quiere decir que eran vidas estudiosas de la ley, de los profetas, de los salmos. Y entre ellos se viene hablando del Mesías. Y ahora se les ha dicho que el Mesías ya vino. Y ahora se les está diciendo que el Mesías fue crucificado y que resucitó. Que entonces dijeron: ¿qué fue lo que nos hemos perdido? Miren lo que dice Primera de Pedro. Pedro está diciendo, sí, dice, los del Antiguo Testamento, ellos también estaban, así como ustedes, también ellos estaban interesados en el Mesías. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Los profetas, decía Pedro, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. En otras palabras, hermanos, Pedro lo que nos está diciendo es que ya desde el Antiguo Testamento se estaba inquiriendo acerca de quién era el Mesías, qué poder tenía este Mesías. Y este Mesías
Pablo había predicado que tiene el poder para justificarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. Vidas que tenían hambre y sed de Dios. Mis amados hermanos, qué hermoso sería que usted y yo fuéramos despertados a la palabra de Dios. ¿Sabe qué sucede cuando una vida es despertada a la palabra de Dios? Es una vida que no es dominguera. Es una vida que no escucha la palabra allá de vez en cuando. Una vida que ha sido despertada por la palabra de Dios es una vida que no pasa un tan solo día sin que haya venido a meditar y a deleitarse. No le es engorroso estudiar y meditar la palabra. Por el contrario, le sustenta, le alimenta, le fortalece, le anima, le da vida. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué dice? Porque ellos van a ser saciados. Entonces vemos este segundo grupo, cómo escuchó la palabra. Eran judíos con hambre de escuchar la palabra. Pero había un tercer grupo, los que nunca habían ido a la iglesia, los que nunca habían asistido. Aquellos que habían ido a la sinagoga, cuando se dieron cuenta de esta predicación, me imagino, hermano, que si estas personas que no tenían la costumbre de congregarse ahora estaban acercándose, era porque aquellos que escucharon en la sinagoga habían ido a hablarles a estos, y estos hermanos venían con un corazón motivado, incentivado de decir: ¿qué nuevas son estas de las que se están hablando? Por favor, yo le invito que una vez más vayamos al libro de Hechos, aquí en el capítulo 13, pero ahora en el versículo 44. El siguiente día de reposo dice que se juntó, imagínese, allí en Pisidia, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Es decir, hermanos, aquí vemos un tercer grupo. Los que nunca habían venido a escuchar la palabra del Señor, ahora vinieron para oírla. Ahora, la pregunta es, ¿y quién los trajo? ¿O cómo fue que vinieron? Bueno, quizás en primer lugar diríamos, hermanos, que fue por la noticia que se esparció acerca de la predicación del apóstol Pablo. Es decir, Pablo había predicado la palabra del Señor, y ahora, hermanos, los que habían escuchado esta palabra habían ido donde sus parientes, sus conocidos, y comenzaron a hablarles de lo que ellos habían escuchado. ¿Qué habían escuchado? Que en Cristo hay perdón de pecados. ¿Qué habían escuchado? Que en Cristo somos justificados delante de Dios. Como dice aquí, hermanos, en el Salmo 19 y en el versículo 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Por qué llegaron ellos? Porque llegó la voz. Llegó el evangelio, llegó la noticia, llegó la palabra. No estaban contando cómo terminó el Barcelona con el Madrid. No estaban contando qué partido político llevaba la ganancia. No estaban hablando de esas cosas. De lo que estaban hablando eran de las buenas nuevas, buenas noticias, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo somos justificados delante de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que atrajo a esta gente que anteriormente no iba a la iglesia, no asistía allí a la sinagoga? Bueno, diríamos el deseo natural que muchas veces hay en el corazón del hombre. Muchas veces nosotros, hermanos, de manera instintiva, pues hay veces que nos llena la curiosidad de estar al día con las cosas que han sucedido, ¿verdad? Es decir, el deseo natural que hay en el corazón del hombre de conocer.
Y sobre todo, y más que nada, hermanos, que allá en el fondo del corazón del hombre, en realidad el hombre quiere conocer a Dios, hermano. Mire, aún los ateos, allá en el fondo, ellos piensan, si Dios existe, ¿cómo será Dios? El Salmo 42 dice aquí en el versículo 20, creo que es, déjenme ver, hermanos, Salmo 42, no, creo que el Salmo 42, versículo 2 dice, mi alma tiene sed, sed del Dios y del Dios vivo. Es decir, la sed que hay en el hombre por conocer de Dios. Entonces se acercaron los que tenían de manera natural el saber acerca de Dios. Pero lo otro, hermano, ¿por qué que estas personas llegaron? Y aquí yo diría que nos incluye a usted y a mí. ¿Por qué? Porque este es el resultado del trabajo, de la predicación. Este es el resultado, diríamos, del testimonio de Pablo y Bernabé ante los demás que están allí en la sinagoga. Ellos predicaron la palabra de Dios. Entonces, esta gente, este tercer grupo que llegó, es el resultado de que alguien predicó, de que alguien habló la palabra de nuestro Señor. Como dice aquella escritura en el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 4, cuando decía, es que no podemos callar lo que hemos recibido. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, decía Pedro. Así que, hermanos amados, nosotros necesitamos eso. Muchas veces nuestras pláticas son tan vanas que se nos va en hablar de política, que se nos va a hablar del deporte, que se nos va a hablar de un montón de cosas con personas que no han oído de hablar de Dios. Pero qué hermoso, hermano, cuando una vida, cuando un corazón está encendido, de repente, hermano, no se calla y es una vida que anda testificando y hablando de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos verdaderamente el toque de la mano de Dios en nuestros corazones. Necesitamos un avivamiento en nuestra alma. Necesitamos no ver a otro avivado. Yo necesito ser avivado para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, hermano, que las iglesias estarían llenas de aquellas personas que tienen deseos de escuchar la palabra de Dios. Si tan solo lográramos predicar con mayor fuego la verdad de Dios, si pudiéramos predicar la palabra de Dios como es de vida, como le decía el apóstol Pablo allá a Timoteo, cuando le decía, Timoteo, predica la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 2, le decía, Timoteo, predica, le decía, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, le decía, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usa la palabra. Las iglesias estarían llenas, hermanos amados, si como cristianos, como creyentes, nosotros pudiéramos y supiéramos dar testimonio de Cristo a los que no le conocen. Y no andar hablando de religión ni de iglesia, hermano, porque es de, no, mira, ve a la iglesia, es que si vas a la iglesia vas a cambiar. No, hermano, hay veces que hasta peor salen. No es cuestión de iglesia, no es cuestión de cambio de religión. Es cuestión de conocer a Cristo y darlo a conocer. Hermanos, las iglesias también estarían llenas si Dios nos permitiera encontrar esas vidas necesitadas que realmente tienen conocimiento de la verdad, o que si no, hermanos, uno las mira necesitados, y que uno sabe que si llegan a conocer a Cristo y que si conocen la palabra, sus corazones van a ser llenados del gozo de Dios. Que Dios nos presenten
más de esas personas. Que Dios nos ilumine, hermanos, en llevarnos a aquellas personas que verdaderamente están necesitadas y que nosotros sabemos que la verdadera necesidad que tienen es la necesidad de Dios. Es decir, que Dios nos lleve, hermano, a donde están lo que se conoce como los hijos de paz. Esas vidas están esperando, aleluya, que se les hable de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Lucas aquí en el capítulo 10 y versículo 6. Versículo 5. En cualquier casa, dice, donde entréis, primeramente decid, ¿qué dice? Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí el que, hermanos, algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, dice, se volverá a vosotros. Entonces, que Dios nos dé la gracia de encontrar a esos hijos de paz para hablarles del Señor. Bueno, un cuarto grupo de los que oyeron la palabra del Señor son aquellos los que la rechazaron y se opusieron. Hermano, esto es normal aquí en este lugar, en el Polo Norte como en el Polo Sur. En todo lugar vamos a encontrar, número uno, vidas que reciben la palabra como quien dice, yo necesitaba oír de esto, yo ignoraba. Pero también vamos a encontrar a otro tipo de grupo que de manera, hermanos, sus corazones se oponen y rechazan la palabra del Señor. Vea lo que dice aquí el versículo 45, Hechos capítulo 13, versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí encontramos un grupo dentro del pueblo judío que se opusieron, que rechazaron rotundamente el mensaje del apóstol Pablo. Se opusieron a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual Pablo compartía. Ahora, ¿por qué lo rechazaban? Yo quiero ver con usted algunas de las razones de por qué rechazaron a Pablo. Evidentemente, hermano, había envidia. Envidia de la gente que estaba viniendo y que con gusto escuchaban la enseñanza de Pablo y que, hermanos, a saber cuántos años tenían ellos de estar en la sinagoga y toda esa gente nunca había venido a ellos. Y ahora, en un solo día que llega Pablo y Bernabé, allí viene la multitud. Entonces ellos han de haber sentido celo, envidia, de ver que otros sí vinieron ante una ministración que el apóstol Pablo estaba dando. Entonces, el lugar se estaba llenando. Se estaba llenando ¿de qué tipo de personas? Bueno, de diferentes personas, gentiles que no se habían hecho a los judíos, sino que gentiles, gentiles naturales, sin ninguna conversión, estaban llegando. Personas que, por supuesto, para los judíos eran impíos, impuros, eran pecadores, era gente injusta ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo allí? Estaban llegando gente que no asistían por lo general, hermanos, y que nunca antes habían mostrado ningún interés en asistir a la sinagoga y que por lo tanto ni los rabinos, ni los maestros, ni los sacerdotes no estaban de acuerdo en que ellos fueran partícipes de la bendición. Entonces, ¿qué vemos entonces? Que en ellos lo que había era envidia. ¿Envidia de qué? Bueno, de que estaba llegando gente que ellos no habían logrado atraer antes. Pero también envidia de Pablo y de Bernabé, es decir, envidia de los predicadores. Hermanos, los rabinos, todos los maestros y los sacerdotes estaban celosos de decir, ¿y estos
¿De dónde han sacado esto? ¿Y cómo es que logran con un mensaje atraer a las personas? Hermanos, qué tremendo. En lugar de apoyar, estaban ellos en contra del mensaje. Y una tercera razón es que se oponían a lo que Pablo, número uno, estaba haciendo y a lo que Pablo estaba enseñando. Porque por un lado, hermanos, el apóstol Pablo lo que estaba es predicando la palabra de Dios con denuedo y aceptando que se acercaran los gentiles. Entonces eso por supuesto que no les gustaba lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, ¿cómo está permitiendo que gente judía sin convertirse al judaísmo se les esté abriendo la puerta? Era un rechazo. Y por otro lado, hermano, también lo que estaba enseñando. Entonces había una oposición tremenda. Aquí nosotros tenemos una enseñanza también para aplicarla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y es que, hermanos, usted y yo debemos, diríamos, de estar preparados para cuando nos rechacen. Es decir, hermanos, va a haber un momento en que van a rechazar el mensaje que nosotros estamos trayendo de nuestro Señor Jesucristo, o va a haber indiferencia o lo van a desechar. Entonces usted y yo debemos de estar preparados en nuestros corazones para que cuando nos rechacen uno pueda decir, como dijo allá nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que vaya conmigo a Mateo capítulo 5 y en el versículo 11. Donde, hermano, ¿qué dijo el Señor? Bienaventurados son todos ustedes cuando por mi causa, dice, los vituperen, cuando por mi causa los persigan, cuando por mi causa digan toda clase de mal contra ustedes. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Siéntanse bienaventurados. Y eso es lo que va a suceder. Así que, ¿qué debe de hacer un servidor cuando lo rechazan? En primer lugar, hermano, encomendar todas las cosas al Señor, ¿verdad? Y dejarlo en las manos del Señor. Lo siguiente que queremos ver es lo segundo, ya este es lo segundo. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y de Bernabé? ¿Cómo respondieron? ¿Cómo respondieron ante, número uno, ante la aceptación de tres grupos? Los gentiles, los judíos y aquellos gentiles que nunca habían escuchado. Y el cuarto grupo, los judíos celosos. ¿Cómo respondieron? Ahora, vamos a ver cómo responde Pablo y cómo responde Bernabé ante esa manifestación. En el versículo 46, entonces dice Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, se está dirigiendo a los judíos que los estaban rechazando, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que ustedes la desechan y nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, dice, nos volvemos a los gentiles. Y cuando los gentiles escucharon eso, hermano, fue fiesta para ellos. Fue gozo. Mis amados hermanos, ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Número uno, también ellos los rechazaron. Ellos hicieron lo que el Señor les había mandado. El Señor les dijo, cuando vayan a predicar el evangelio, vayan primero a la casa, a los de la casa. Es decir, vayan primero a los judíos, predíquenles en primer lugar a ellos y después predíquenle a los gentiles. Y aquí Pablo dijo, por cuanto que ustedes han rechazado la palabra, siendo ustedes los judíos, nosotros decía Pablo, hemos cumplido. Les hemos predicado. Ahora, ante este rechazo, nos volvemos a los gentiles. Es decir, hermanos, Pablo también los rechazó a ellos. La palabra de Dios había sido predicada de una manera diáfana, clara, pero ellos ellos tuvieron, hermanos, el de rechazar
la palabra del Señor. Ellos habían rechazado de manera tajante la palabra. Quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, primeramente vino a los judíos a predicar la palabra. Él vino como la luz de este mundo, sin embargo, ellos la rechazaron. ¿Qué dice Juan capítulo 3 y versículo 18? Hermano, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres, dice que rechazaron la luz por cuanto que sus obras eran malas. Pero también dice el Señor de que irán a las tinieblas. Dice, el que en él cree, dice Juan capítulo 3 versículo 18. El que en Cristo cree, esa persona no es condenada, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha querido creer en el Hijo unigénito de Dios. ¿Qué hicieron Pablo? ¿Cómo respondieron? Número 1, rechazaron a los judíos. Número 2, se dirigieron a los que apreciaban la palabra de Dios. Qué hermoso, porque Pablo está diciendo, bueno, vamos a dar la palabra a quienes la aprecian. Mis amados hermanos, esto también sucede en nuestras vidas. Dios nos envía su palabra. Y voy a hacer una aplicación aquí que espero que me comprendan lo que yo estoy tratando de decir. Fíjese que la palabra fue predicada primeramente a los que eran conocidos como el pueblo de Dios, los judíos, pero no la apreciaron. ¿Qué hizo el Señor? Dársela a los gentiles, y ellos sí la apreciaron. Muchas veces también así sucede en nuestras vidas. Hay veces que nosotros apreciamos la palabra, pero en otras ocasiones, hermano, nos ocupamos o nos interesamos en cosas de este mundo. Le damos tanto valor a las cosas de este mundo que muchas veces cuando queremos venir a la palabra de Dios, algunos ya le perdieron el gusto a la palabra de Dios. Y hasta se les vuelve engorroso, se les vuelve dificultoso volver y comenzar a leer la palabra de Dios. Le parece que está leyendo palabra muerta. Y hay veces que eso es una disciplina de Dios por cuanto que nosotros no la apreciamos en su debido momento. Bienaventurado aquella vida que ama la palabra de Dios y que se deleite en la palabra de Dios. Hermano, pidámosle a nuestro Padre, dame un corazón, Señor, que ame tu palabra. Dame un corazón que tu palabra sea delicia para mi vida, Señor. Que la disfrute, que no me sea dificultoso decir, ay, voy atrasado con la Biblia. Ay, no he leído, no. Y entonces lo siente un martirio, el que no ha cumplido. Más bienaventurado aquellos que dicen, sí, me atrasé, pero yo amo la palabra. Yo sé que la palabra para mí es de bendición. Hermanos amados, Pablo se dirigió a este grupo que apreciaba la palabra del Señor. ¿Qué sucedió? Que los gentiles se regocijaron, glorificaron la palabra del Señor. ¿Y cuál es la razón? En primer lugar, hermanos, por causa de conocer la salvación para sus vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se deleitaban en la palabra? Porque por medio de la palabra experimentaban que en Cristo existe la verdadera seguridad de nuestra salvación. Así que esto era hermoso. Vea lo que dice el 47, 48. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas de salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mis amados hermanos, dentro de los gentiles el Señor encontró pueblo que apreció la palabra. El Señor trajo la palabra, sus corazones fueron motivados, incentivados. Entonces, desde ese momento, hermanos, son
preordenados para salvación. ¿Por qué? Porque creyeron en la palabra que les había sido predicada. Aquí es donde nosotros hablamos de un tema muy interesante, muy inquietante, que un día podemos estudiarlo con más determinación, y es el aspecto de la predestinación. ¿Qué significa la palabra predestinación? Significa que Dios ha designado a aquellos que han de ser salvos. Y efectivamente, aquí el evangelio les ha sido predicado. La salvación, mis amados hermanos, no la puede producir el hombre por sus obras, por sus sentimientos. El hombre no es salvo, dijéramos, hermano, por pertenecer a una religión. No, es salvo por la obra que Dios hace en el corazón de las personas. Es salvo, es una obra de Dios. Y entonces en este aspecto decimos, bueno, hay una iniciativa divina para que alcancemos la salvación. Y entonces a esto se le habla de la predestinación. ¿Qué hace Dios? Nos predica el evangelio. Es una iniciativa. Entonces es una salvación preparada. ¿Qué hace el hombre? Creer aquello que el Señor le ha hablado. Mis amados hermanos, es precioso lo que nosotros logramos ver aquí, porque dice la Escritura que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y dice que los expulsaron de sus límites, es decir, de que de Pisidia los sacaron de la ciudad. Y entonces, hermanos, continuaron su ministerio. Dice que sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a otra ciudad llamada Iconio. Pero los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La obra del Señor había sido hecha. La obra del Señor había cumplido su propósito. Muchos creyeron por la predicación del evangelio. Mis amados hermanos, gloria al Señor, porque usted y yo hemos creído por la predicación del evangelio. ¿Qué nos toca a nosotros? Anunciar este evangelio, anunciar las buenas nuevas a los que no conocen del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé nos dan ejemplo de que así debiéramos también de ser nosotros como iglesia. Que Dios nos dé de su gracia, que Dios nos ayude a todos. Concluimos así nuestro estudio de esta hora, mis hermanos, con la confianza de que su vida haya sido edificada. Oramos. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos das de estudiar y de meditar en tu palabra. Te pedimos que pasaje tras pasaje, versículo tras versículo, haya traído enseñanza, haya traído desafío a nuestras vidas. Que nuestros corazones te puedan responder como tú esperas que te respondamos. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias por la vida de cada hermano. Agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.